Si hay un portero que ha alcanzado el mismo nivel mediático que los atacantes es Thibaut Courtois, a día de hoy el mejor portero del mundo, que se convirtió en el jugador más importante del equipo merengue, junto a Karim Benzema. Pero ¿cómo llegó el belga a estar en la élite del fútbol? Esta es la historia de Thibaut Courtois, el mejor portero de la actualidad. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Thibaut Courtois nació en Bree, Bélgica, el 11 de mayo de 1992. Thibaut es hijo de Thierry Courtois y de Gilles Courtois, dos jugadores de voleibol. Ahora puedes entender por qué Courtois mide casi 2 metros, pues sus dos padres son muy altos. Se suponía que Thibaut nació para jugar voleibol, pues le viene de sangre, pero igual sus padres lo dejaron a su elección, y al final no sería en vano tener el voleibol en la sangre, pues le daría una gran habilidad con las manos, a la vez de unos reflejos impresionantes. Evidentemente sus padres lo llevaron a clases de voleibol, pero en su mente solo había un deporte. Cuando tenía 5 años lo llevarían a practicar fútbol a un pequeño equipo de la ciudad, pero no aceptaban a niños menores de 6 años. Thibaut hizo un berrinche tan grande que el entrenador permitió que se uniera al equipo con tal de que se callara. Thibaut era un niño extremadamente distraído, constantemente tenían que llevarlo al hospital, por los accidentes que tenía. Se fracturaba el tobillo o se abría la cabeza por golpearse con una silla. No dejaba de tener accidentes. En clase de gimnasia en su escuela, terminaría chocando con su profesora causándole una lesión. Desde ahí le prohibieron la gimnasia. Courtois comenzó su carrera con el Virsen, pero no como portero, sino como lateral izquierdo. Aunque era 18 meses más joven que sus compañeros de equipo, Courtois parecía fuerte y poderoso. Esto debido a su genética. En el equipo no había un portero, así que constantemente rotaban la portería todos los del equipo. 3 años después, el Genk de Bélgica notó a Courtois. Les llamaba la atención su físico para tener 8 años, así que le hicieron unas pruebas y finalmente las pasaría. En el Genk fue donde finalmente se convertiría en portero. Cuando Thibaut tenía 16 años, un milagro sucedería. Atención a lo que pasó, pues es de no creerse. Courtois era el sexto guardameta del equipo. Había 5 jugadores por delante de él. El titular era Logan Bailey, el segundo portero era Sinan Bolat, el tercero Davino Verhulst, el cuarto Sean Franzen y el quinto era Koen Castells. Courtois estaba detrás de estos 5, pero en el año 2009 Logan Bailey y Sinan Bolat se marcharían del equipo, dejando Sean Franzen y Koen Castells como segundo y tercer portero, pues el titular sería Verhulst, pero Verhulst sería suspendido por 2 partidos debido a una falta. El segundo portero francés se lesionaría los ligamentos del tobillo, y Koen Castells venía de una lesión de un dedo. Es cuando no tuvieron otra opción más que llamar al que inició la temporada como sexto portero del equipo, a Thibaut Courtois. Debutaría en abril del 2009. Demostró buenas cualidades, pero pronto las bajas volverían, y Courtois fue asignado como el portero del equipo de reservas del Genk. En la siguiente temporada, el nuevo director técnico lo llamaría al primer equipo, para ser el portero titular debido a una lesión de Verhulst. Thibaut hizo una gran temporada, y fue crucial para ganar el título de liga. Courtois fue elegido el mejor guardameta de la liga, y el mejor jugador del Genk. Es ahí cuando algunos clubes más grandes se interesaron por él, y el Chelsea inmediatamente volteó a verlo, pues necesitaban un recambio de Peter Cech cuando ya no estuviera, así que ficharían a Courtois en el año 2011. Evidentemente no tendría ningún minuto con Cech en la portería, así que lo cedería, y el Atlético de Madrid se interesó debido a la falta de un portero. Al llegar se convirtió en titular en el equipo colchonero. Rápidamente toda España volteó a ver al portero del Atlético, un jugador de 1,99 m, que venía cedido del Chelsea. En su primera temporada ganaría la Europa League ante el Athletic de Bilbao, siendo una pieza importante del equipo. El Atlético y el Chelsea llegaron a un acuerdo para ser cedido nuevamente, y en su primer partido ganaría la Supercopa de Europa, ante un equipo algo especial, el mismo club que lo cedió, el Chelsea. En este mismo año recibiría su primer llamado a la selección de Bélgica. En la siguiente temporada ganaría el Trofeo Zamora, el primer portero menos goleado del campeonato. Era un logro increíble. Encima se clasificarían a la Champions, y le ganaría la final de la Copa del Rey al Real Madrid. Courtois era un jugador clave en el equipo de Simeone. Era la pieza perfecta y tenía las características indicadas, ya que al ser muy alto controlaba perfectamente el juego por aire, y no necesitaba tanta habilidad con los pies, debido a que en el juego del Atlético no era tan necesario. Nuevamente Courtois se quedaría una temporada más. Esta vez sería una elección de él. Él quería jugar la Champions con el Atlético. La temporada 13-14 fue diferente a las demás. Courtois ya era uno de los mejores porteros del mundo, y toda Europa se peleaba por él. En esta temporada el belga fue clave para conseguir el título de Liga del Atlético, una gesta histórica haberle quitado el título al Barça y al Real Madrid, después de tantos años. Courtois ganaría nuevamente el Trofeo Zamora al portero menos goleado. En la Champions nuevamente se enfrentaría al Chelsea, esto en las semifinales, al que nuevamente vencería, y llegaría a la final de la Champions. Se enfrentaría al Real Madrid. Courtois trató de contener la portería al cero lo máximo posible. El equipo ya estaba destruido físicamente, y llegó el empate de Sergio Ramos. Supongo que esta historia ya te la sabes. Finalmente le caerían 4 goles a Courtois, en donde no tendría nada que hacer. Simplemente sus compañeros ya no tenían piernas. A pesar de la tristeza, fue una temporada de ensueño. Ser campeón de Liga y subcampeón de Europa era algo inimaginable al inicio de temporada. Evidentemente Courtois fue elegido para disputar el Mundial 2014, en donde llegaría a los cuartos de final siendo el portero titular. Perdería finalmente contra Argentina. En la siguiente temporada el Chelsea se hartó de cederlo, porque siempre terminaba perdiendo ante él, así que esta vez se quedarían al belga. Thibaut decía adiós al equipo colchonero, después de años mágicos y siendo un portero histórico. Le harían una placa en conmemoración. Con el Chelsea fue campeón de Liga en el año 2015, siendo titular sentando a Cech, después de largos años en el primer equipo. Courtois sería un portero confiable, pero su poder mediático bajó un poco después del Atlético. El Chelsea no era un equipo que brillara en Champions, incluso tuvo una noche muy dura enfrentándose al Barça. Messi le notaría 2 goles por debajo de las piernas. Parece que ese es un punto débil del belga. En 2017 volvería a ganar la Premier League, siendo un jugador crucial. Llegaría al Mundial de Rusia, en donde Bélgica se perfilaba como un candidato para ganar la Copa. Courtois tuvo un gran desempeño en el Mundial, y finalmente ganaría el tercer lugar del certamen.
certamen, siendo un puesto histórico para Bélgica y Thibaut muy importante para conseguirlo. En 2018 el Real Madrid buscaba un portero para hacerle competencia a Keylor Navas. Finalmente Courtois ficharía por el Real Madrid por 35 millones de euros, un fichaje muy polémico, ya que la afición del Atlético de Madrid se sentía traicionada. Ahora jugaría para el rival. Courtois se convirtió en el portero titular del Real Madrid, dejando a Keylor Navas en la banca, una decisión muy polémica. Fueron años buenos y a un gran nivel, pero en el año 2020 empezó a destacar por encima del resto, recordando su nivel mostrado en el Atlético de Madrid. Fue una temporada increíble, ganando el trofeo Zamora nuevamente y siendo campeón de liga. Courtois iba ascendiendo cada vez más y estaba subiendo el nivel, tanto así que en el año 2022 firmaría una de las mejores temporadas de la historia de cualquier portero. Se transformó en un portero extremadamente difícil de imbatir. Tenías que hacerle un gol imparable para anotarle. Courtois salvó al Madrid en incontables veces. Era un portero con una estirada de otro mundo, con unos reflejos de felino. Su punto débil era el juego con los pies, y hasta en eso mejoró, ya era un portero que sacaba el balón jugado. En la Champions fue el jugador más importante del equipo merengue, junto a Karim Benzema, salvando a los blancos en infinidad de ocasiones. En la final de Europa se enfrentó a Liverpool y dio un recital de paradas. La mejor actuación en la historia de un portero en una final de Champions. Para muchos uno de los mejores primes de cualquier portero de la historia. Fue un jugador que alcanzó los más altos niveles de confianza. Fue elegido el MVP de la final y se proclamó campeón de Europa. Courtois ya era por mucha diferencia el mejor portero del mundo, un héroe para el madridismo y un villano para los colchoneros. Su placa ya estaba destrozada y algunas declaraciones del belga molestaron mucho a los rojiblancos. Veremos cuánto tiempo más dura Courtois en este nivel. Esta fue la historia de Thibaut Courtois. David Alaba es uno de los jugadores más polivalentes que existen en la actualidad. Es un jugador que a día de hoy juega como defensor central en el Real Madrid, pero en el Bayern jugó la mayor parte de su carrera como lateral izquierdo, y en la selección de Austria suele jugar como un contención o un interior. Pocos son los jugadores que pueden cumplir en tantas posiciones diferentes, pero en sus inicios David Alaba no lo tuvo tan fácil para ser jugador profesional. Esta